Muy buenos días, qué bueno poder saludarles a todos ustedes que están en sus hogares en esto que es una nueva misión de Saludando. Cada día llevándoles información en salud, bienestar y sobre todo para que ustedes puedan mantener su calidad de vida. Hoy nos acompaña alguien que aprecio muchísimo y que en todo este tiempo, doctora, yo digo, en algún día se nos va a dar, sigamos intentando. Y aquí tenemos hoy a la doctora Jenny Capellán, quien es anestesióloga especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos. Lo dije bien, ¿verdad, doctora? Muy bien. Buenos días y bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Esperamos que podamos difundir un tema tan importante y que esto nos sirva de plataforma para que las personas conozcan más acerca de cuidados paliativos. Hablemos un poquito antes de entrar directamente al tema de los cuidados paliativos, porque muchas veces uno entiende que hay temas que se ponen en boga. Entonces yo entiendo que el cuidado paliativo es uno de esos. O sea, ahora todo el mundo habla de este tipo de tratamiento, por así decirlo, de acompañamiento. Pero antes de llegar ahí, ¿cómo se relaciona la parte de anestesiología y medicina del dolor con cuidados paliativos? Bueno, realmente las especialidades primeras para especializarse en cuidados paliativos es anestesiología, o sea, es como un prerequisito tú ser anestesiólogo para posteriormente ser especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos. Actualmente no es así, hay otras especialidades clínicas que también se están especializando en cuidados paliativos, como por ejemplo pediatría en cuidados paliativos pediátricos, los geriatras en cuidados paliativos en los pacientes ya de la tercera edad, pero en un principio era anestesiología el prerequisito, dado a que los anestesiólogos tenemos más formación con respecto al manejo de sustancias controladas, llámese los opioides. Ya, entonces ahí es que viene, entonces ese tratamiento de ese paciente muchas veces tiene que definitivamente llevar algún tipo de esas sustancias, como usted dice. Así es. Estos medicamentos de utilidad mundial están destinados para el control de síntomas, especialmente dolor y disnea, en los pacientes oncológicos y pacientes terminales. Entonces, ¿qué son? Realmente ya explicado en un lenguaje así llano, que podamos todos entender. Este público, usted sabe, que estamos fuera de la materia clínica, entender los cuidados paliativos y a quiénes van dirigidos. Los cuidados paliativos es una rama de la medicina, como lo es pediatría, cardiología, pero específicamente está orientada para darle atención a pacientes y familias, muy importante, que están viviendo un diagnóstico de una enfermedad potencialmente mortal. Entonces, el objetivo de los mismos es brindarle ese acompañamiento que al final se traduce en una adecuada calidad de vida y disminuir el sufrimiento que aqueja tanto el diagnóstico como el tratamiento, que muchas veces el paciente necesita continuar para el manejo de su condición de base. ¿Cuáles serían algunas de esas enfermedades? Uno normalmente lo relaciona con cáncer, pero hay otras enfermedades que también pues motivan a que uno tenga ya sea un familiar o que uno opte por estos cuidados paliativos. Sí, esa es muy buena pregunta. Cuando las personas piensan en cuidados paliativos, piensan en que el paciente tiene cáncer. Inicialmente empezó con este tipo de pacientes, pero sabemos que existen criterios de terminalidad para enfermedades no oncológicas. Por ejemplo, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, por siglas CEPAL, ellos definen que un paciente paliativo es aquel que puede tener un daño a un órgano importante y que no es candidato a un tratamiento disponible, por ejemplo, en el país que está, o que no es candidato a un trasplante. Por ejemplo, te voy a poner un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, que tiene disnea, es decir, le falta el aire estando aún sentado, que no puede dar 2 pasos porque se ahoga, eso es un INHA 3, se llama a nivel de medicina, que ha sido el paciente refractario al tratamiento curativo y que no es candidato a un trasplante. Entonces ya ese paciente es un paciente paliativo de una enfermedad no oncológica. Y qué bueno poder tener esa explicación de su parte, porque tal vez hay muchas familias con alguien y no saben cómo abordar ese padecimiento que tienen. Por eso no me lo han referido, o a mi médico de cabecera no me ha hablado o no me ha explicado de que yo puedo hacer este acompañamiento de cuidados paliativos. Así es. Hay un término aquí en el argot popular de que me lo entregaron al paciente. Me lo entregaron, ya no hay nada que hacer. Lo mandaron para su casa. Lo mandaron para su casa y los mandan en su desconocimiento a su casa a padecer los resultados de los síntomas agobiantes de esa enfermedad terminal. Entonces, no nacimos para morir mal. Entonces necesitamos conocer de que existe una especialidad que le da acompañamiento y que mitiga esos síntomas que son dolorosos, angustiantes, tanto para el paciente como para sus familiares directos que lo están viendo partir. ¿Hay una diferencia entre la parte de cuidados terminales y el paliativo? O sea, lo que quiero es como entender,
hay un paciente que puede tener una enfermedad terminal, pero poder durar muchos años. O sea, que no necesariamente cuando yo opto por un cuidado paliativo es porque mi paciente se va a morir en lo inmediato. Sí, excelente. Mira, los cuidados paliativos y los cuidados terminales se diferencian de el objetivo y el momento en el que se aplican. Por ejemplo, los cuidados paliativos se aplican desde el momento del diagnóstico. O sea, un paciente tiene una enfermedad descrita como la que ya te acabo de mencionar, oncológica o no oncológica. Desde ese momento pudiese recibir cuidados paliativos, acompañando al tratamiento curativo para disminuir esos síntomas que te estoy diciendo. Por ejemplo, los síntomas de la quimioterapia, por ejemplo, que dan náuseas, vómitos, malestar, inapetencia, decaimiento. Entonces, ahí los cuidados paliativos tienen este papel. Ahora bien, este paciente que ya recibió todas las herramientas de tratamiento y que no fue posible curarlo, entonces el objetivo del tratamiento es un cuidado terminal. ¿Cuáles son esos cuidados terminales? Orientados al confort del paciente. Mientras puede esperar un periodo de tiempo que en la literatura habla de no más de 6 meses. Entonces, tiene un periodo de vida limitado, es una enfermedad progresiva, incurable, que ya ha sido refractario a todos los tratamientos. Entonces, ya ese paciente es un paciente enfermo terminal con un tratamiento terminal. Y me llama mucho la atención que usted mencionaba el hecho de los cuidados paliativos pediátricos. En verdad, como que uno ve y entiende que el dolor, la muerte únicamente está relacionado con las personas adultas o adultas mayores. Sin embargo, sabemos hoy más que nunca, por los accesos que tenemos a la información, los avances propios de la ciencia, que hay muchos niños padeciendo también tanto enfermedades terminales o con diagnósticos que necesitan ese acompañamiento a largo plazo. ¿Cómo entonces esos cuidados paliativos pueden ser a quienes ir dirigidos y uno tener la conciencia de? Sí, mira, usualmente los pacientes pediátricos que asisten a la consulta son referidos ya por sus oncólogos pediatras para el manejo más bien de los síntomas acompañantes al tratamiento y casi siempre son oncológicos. Pero, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen unos trastornos al momento del nacimiento, que tienen, por ejemplo, daño cerebral irreversible, que están confinados a una silla de ruedas, por ejemplo, son pacientes que pudiesen recibir cuidados paliativos para evitar las úlceras y también para que la familia se sienta apoyada y saber qué esperar, porque el diagnóstico en sí genera dolor y sufrimiento en el familiar. Entonces, los cuidados paliativos, como te decía al principio, no solamente están orientados para tratar al paciente, sino también para cuidado de las familias. Iba a hacer énfasis en ese punto que usted destacó también al iniciar, y es el hecho de que van dirigidos a la familia. Muchas veces nos olvidamos del cuidador y del familiar, que yo entiendo que hay familiares que son cuidadores, pero como familia tenemos, ¿verdad? Vamos cargando una mochila, pero el que le toca cuidar, que muchas veces también sufre un desgaste en el proceso de entender al propio paciente, pero también al familiar que está preguntando y no está aquí. ¿Cómo poder sobrellevar todo este tipo de situaciones en un tratamiento integral y de quienes ustedes se acompañan en esto? Sí, lamentablemente en nuestro país la familia es el cuidador directo. Ya sea alguien que contratan, una enfermera, por ejemplo, las personas que son más afortunadas desde el punto de vista económico, pueden tener personal relacionado al sector salud y que puede ser rotativo. O sea, esas personas no se desgastan, o uno entiende que se desgastan menos. Pero cuando es tu propio familiar, o sea, cuando eres tú como hija, que tienes que atender a tu padre o a tu madre en un momento en el que tú sabes que cada día cuenta, de que cada día más es un día menos con ella, de que cada día aparecen síntomas que son más agobiantes de acuerdo a la progresión de la enfermedad, ese sentimiento y ese pesar va haciendo en ti ese cargo emocional que al final los pacientes y sus familiares terminan siendo responsables de un ambiente de claudicación, se llama. O sea, se toman decisiones que a veces no son las mejores para el paciente en un ambiente de un familiar claudicado. Entonces, hay mucho énfasis en cuidar al cuidador, porque esa es la mano derecha del personal médico en cuanto a brindar el soporte en casa. Y que tiene, yo diría, como que la alerta, como ustedes le dicen, al final no es solamente estar pendiente de que hay que llevarlo al tratamiento, para que me explique un poquito cómo se da ese proceso, sino también ante cualquier reacción que no es normal, o sea, tiene que estar como con 4 ojos, como decimos aquí normalmente. Sí, mira, muchos de esos cuidadores terminan pidiendo eutanasia para su familiar. O sea, ya yo no quiero que mi papá sufra más, no hay nada que le puedan poner para que ya no sufra. O sea, el ya no sufra es la traducción de yo quiero que le pongas algo para que ya él parta en paz.
Eso es una decisión claudicada. Eso genera mucho dolor. Al final, cuando ya el familiar parte, la persona siente que no hizo lo suficiente y si tal vez yo hubiese hecho tal cosa. Entonces viene esa culpa y vienen trastornos depresivos asociados a esto. Y ese duelo complicado se ve más en este tipo de cuidadores. Hay un proceso de sanación ahí muy, muy interior y profundo cuando se toman ese tipo de decisiones. Así es. Se brinda acompañamiento. Los cuidados paliativos no es solo un médico especialista en cuidados paliativos, sino que es un conjunto de especialistas que estamos relacionados al cuidado tanto del paciente como del familiar. Una vez yo identifico un familiar claudicado, me reúno con el resto de la familia, les identifico otros cuidadores que pudieran turnarse y también puedo derivar a este cuidador al departamento de psicología o de psiquiatría, dependiendo de los rasgos que nosotros estuviéramos viendo. Un abordaje oportuno e integral. Vamos a continuar conversando con la doctora Jenny Capellán. Ustedes escucharon que ella dijo eutanasia. Yo sé que a ustedes eso le disparó todas las alarmas, las alertas, las preguntas y las dudas. Volvemos en breve. No se muevan de ahí. Qué bueno que ustedes mantienen la sintonía con Saludando. Asimismo, yo espero que ustedes vayan a seguirnos en las redes sociales como Saludando RD con $D. Y también por ahí mismo entren a Vicky Modas para que sigan así con piezas como las que llevo en el día de hoy. Y cada uno de estos días ustedes pueden verse totalmente regias y así como con su estilo, siendo honestas a su estilo en Vicky Modas, ubicado en el 2º nivel del Hospital Metropolitano de Santiago. Así que ya saben, pasen por allá. Doctora, volvemos a nuestro tema de hoy. Usted tocó un tema interesante y es la eutanasia. Digo interesante porque despierta muchas pasiones, muchas dudas y muchas opiniones, muchas veces sin fundamento y base de que se aborda y cómo se aborda esto en el país. Bueno, vamos a decirte que primero, eutanasia no está aprobado, no es legal en nuestro país, así como en nuestros países de Latinoamérica no está aprobado. Entonces, pero sí vemos en el ámbito internacional, donde sí están aprobados este tipo de tratamiento, vamos a decirle así, al final de la vida. Pero es el resultado de unos cuidados paliativos no aplicados en el momento preciso, porque ¿de qué se trata? El objetivo de cuidados paliativos es mitigar el dolor y el sufrimiento sin dañar al paciente, sin terminar con la vida del paciente, porque no adelanta el proceso natural del fallecimiento, los cuidados paliativos. Sin embargo, la eutanasia, el objetivo es terminar con el sufrimiento de la mano de la vida del paciente. Entonces, digámoslo en otro aspecto, es una manera de asesinato, vamos a decir. Entonces, en nuestro país, bueno, gracias a Dios no está aprobado. Lo que sí es que últimamente se ha estado hablando mucho de cuidados paliativos y la gente mezcla el concepto de cuidados paliativos y de eutanasia. Y que cuando va el equipo de cuidados paliativos a ver los pacientes, los familiares entienden que ya es el final, de que ya no le queda esperanza, de que ya no se puede hacer nada más y que este equipo es el que me va a ayudar a que la persona parta ahorita. Ese no es el objetivo de cuidados paliativos. Qué bueno que usted hace esta aclaración, porque por eso hacía la referencia de que muchas veces tenemos opinadores comunes en las redes, en nuestro alrededor, o sea, hablando sin la base. Entonces eso usted lo pone en un TikTok, se viraliza y se entiende y se da por bueno y válido. Qué bueno que especialistas como usted pueden participar en este tipo de encuentros que estamos generando nosotros para poder aclarar y llevar esa luz, ¿verdad?, en cuanto a estos temas. Entonces me gustaría que usted hiciera la aclaración nuevamente para que se corte también cuando lo subamos a las redes sociales, pues se quede esa diferencia entre cuidados paliativos y eutanasia. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo. Vuelvo y te digo, cuidados paliativos, el objetivo es acompañamiento, cuidar al paciente y sus familias en un proceso de una enfermedad avanzada en donde el tratamiento curativo no ha sido posible, con el objetivo máximo y en mayúscula de aliviar el sufrimiento. Mismo sufrimiento que es el responsable de que las familias y los pacientes de manera adelantada soliciten eutanasia, que es aplicar fármacos potencialmente letales. Y como yo te decía ahorita, terminar el sufrimiento terminando con el paciente. Entonces, si tú lo ves detrás de cámara, esto, tú dirías, bueno, ¿cómo se sentirían
posteriormente estos familiares, después de haber decidido aplicarle eutanasia a su familiar. Hay un cargo de conciencia, imagino, un proceso del duelo muy distinto. Duelos complicados están relacionados a esto. Entonces, ¿por qué la gente pide eutanasia? Porque le teme al sufrimiento. Pero también me surge aquí ya en esta cabina, como si en este país está, ¿verdad? No está legalmente aprobada, como las personas la piden. Bueno, la piden disfrazada. O sea, te dicen, y no hay un medicamento que se le pueda poner para que ya el paciente esté tranquilo, y lo confunden con algo que se llama sedación paliativa, que no es lo mismo. Existe un concepto claro y descrito de que es sedación paliativa, que es la administración de fármacos para desaparecer el síntoma. Y a veces esto conlleva con disminuir el estado de conciencia del paciente. Por ejemplo, un paciente que se está ahogando porque tiene un tumor a nivel pulmonar, que trata de inhalar y no tiene aire, eso genera un sufrimiento tanto para el paciente, pero como para las personas que lo están viendo. Existen fármacos que se le pueden colocar al paciente en estas disneas refractarias que ya no mejoraron a ningún tratamiento médico posible. Se le ponen sedantes en los cuales el paciente se queda tranquilo, pero el objetivo de estos fármacos no es que el paciente muera. El objetivo de estos fármacos es disminuir la conciencia y que el paciente no sienta que se está asfixiando. Es muy distinto el objetivo de sedación paliativa y de cuidados paliativos. Entonces, la sedación paliativa sí es un término que sí se hace en cuidados paliativos. Se conversa desde el principio con los familiares, porque voy a hacer un paréntesis, nuestros pacientes, en su mayoría los familiares son los que reciben la mayor parte de la información. Ellos hacen lo que se llama conspiración del silencio, no quieren que su familiar sepa su diagnóstico y no les hacen partícipes del tratamiento. Entonces, esto conlleva de que temas como este, de que si llega un momento en el cual los síntomas son refractarios, ¿estarías de acuerdo en que se te aplique sedación paliativa? Eso la mayoría de veces no lo responde el paciente, lo responde el familiar. Y no estaríamos tal vez o siendo más coherentes si involucramos al paciente en la toma de decisiones, o usted recomienda que realmente sea de esa manera? No, las recomendaciones internacionales es que el paciente participe, porque a veces esos pacientes tienen cuestiones pendientes, cuestiones emocionales, espirituales pendientes, y no les da chance resolverlas porque entienden de que están recibiendo un tratamiento curativo. Y sus familiares saben que cada día es un día menos para él, pero él no lo sabe. Por lo tanto, esas cosas las aplazan para el futuro, un futuro que probablemente no tienen. Entonces, hablando desde el punto de vista de resolver estas situaciones, pero viene otra cosa muy importante, y es que el paciente llega a un momento en que se siente abandonado. Porque al principio, cuando tiene la enfermedad, el familiar lo lleva a la urgencia, lo lleva a la consulta, y ya en la etapa terminal, él, en pleno desconocimiento de qué es lo que está ocurriendo, siente de que, vaya, me están dejando en la casa, ya se cansaron mis hijos, ya les soy una carga, ya lo que quieren es que me muera, ya no me están tratando. Y hasta provoca su propio, porque ya ese estado de estrés pues también alinea, ¿cierto? ¿Verdad? Acelera. Así es. Entonces, mi recomendación es que el paciente tenga conocimiento. Ahora, ¿de qué manera se le dice a un paciente y a qué paciente se le dice? Yo he tenido pacientes adultos mayores de 85 años, 90 años, con un diagnóstico de un cáncer de mama que no está metastásico. Esa doñita no tiene por qué saber, porque sus mismas otras comorbilidades, la misma edad, la misma hipertensión, tal vez los infartos previos que ha tenido, se van a encargar de que ella pueda ir partiendo. O sea, no que nosotros le demos una quimioterapia, una radioterapia, etcétera. Ahora, es una paciente de 80 años, como yo le digo a los pacientes míos, enterita, que es autónoma, que es libre de capaz de tomar decisiones, que vive sola, que se baña sola, que come sola. Esa paciente pudiera tener un tratamiento. Lo que te quiero decir, este paciente adulto mayor encamado no tiene por qué saber, ya que a los 90 años le diagnosticaron un cáncer de próstata. O sea, ya yo entiendo que ahí le lastimaría más que entender, porque incluso la manera más bonita de explicarlo para ellos serían lastimosas. Pero en general la población debería conocer su diagnóstico, de participar activamente en las decisiones y saber cuáles son sus opciones para poder tomar las menores decisiones. Y qué bueno entenderlo así, porque me gusta porque usted le explica así como que de una manera llana que todo el mundo, yo estoy así como que, ok, y así sé que están en casa. En República Dominicana,
¿verdad? ¿Cuáles son esos desafíos que enfrentamos para el acceso a los cuidados paliativos? ¿Lo cubre la seguridad social? Hay un tema común que yo lo relaciono mucho con el tema de alimentarse saludablemente en este país. Eso es muy costoso, eso es imposible. Lo mismo sucede cuando uno escucha en mesas hablando de cuidados paliativos. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es muy triste, porque primero los pacientes no son referidos a tiempo. Entonces, cuando ya te llegan, no son pacientes paliativos per se, ya son pacientes terminales, que ameritan intervenciones y manejo con múltiples fármacos y hay un equipo multidisciplinario, involucrar nutrición, etcétera, etcétera. Eso genera un coste. Lamentablemente, en nuestro país no está en el plan básico de salud. O sea, los pacientes tienen que pagar por los cuidados paliativos, que eso es para mí algo que no es comprensible cuando la Organización Mundial de la Salud declaró que los cuidados paliativos son obligatorios en el 1990. O sea que, y los rectificó en el 2019. O sea, cuidados paliativos es un derecho universal, al igual que el adecuado control del dolor de los pacientes. Es un derecho universal, así como la alimentación, la comida, el vestido. También lo es el adecuado control del dolor y de esos síntomas agobiantes. Entonces, no entiendo por qué en nuestro país no está incluido en el catálogo del Plan Básico de Salud, por lo que los pacientes tienen que pagar. Hay algunas aseguradoras que han hecho análisis costo-financieros en los que se han dado cuenta de que los pacientes al final de la vida consumen más cuando son ingresados y duran más tiempo en cuidados intensivos, y ellos mismos ya le están ofreciendo alternativas a los pacientes, pero esa no es la realidad. La realidad es que no tiene cobertura la morfina, por ejemplo, para el manejo del dolor, no tiene cobertura los opioides, los medicamentos que básicamente utilizamos para que esos pacientes puedan tener un final que no sea tan catastrófico, tan doloroso, con tanto sufrimiento. Ese rol que juegan los equipos de manejo integral en el tratamiento de ese paciente, empezando porque uno escucha palabras como morfina, como opioides, y normalmente, como estamos relacionados a los medios de grandes masas, pues lo relacionamos con otras cosas, ¿no, señores? Hay un manejo médico, ¿verdad?, consensuado y autorizado. Entonces me gustaría que usted explicara un poquito sobre eso, porque después dicen, yo escuché a una doctora que dijo en un programa. Sí, usualmente la gente confunde los opioides, por ejemplo, con ciertas sustancias, por ejemplo, con cocaína. Uh-huh. Son cosas totalmente distintas. Los opioides son fármacos derivados de la naturaleza, algunos que son naturales y otros que son sintéticos, ya hechos en laboratorio, que tienen el objetivo de interactuar en algunos receptores que tenemos en el cuerpo que detectan dolor. También se encuentran a nivel del árbol respiratorio en pacientes con cuidados paliativos que tienen falta de aire. Nosotros podemos utilizar estos opioides de manera inhalada. Lo podemos utilizar también de manera endovenosa para que ellos no sientan esa sensación de asfixia por el mecanismo de acción de los opioides mismos. Pero no es lo mismo cocaína. Ahora, tal vez estás refiriéndote, por ejemplo, a la marihuana. La marihuana en muchos países está aprobada para uso medicinal. En nuestro país, como siempre, no lo está. Y eso hace que haya cierto contrabando de ciertas sustancias y que muchas personas también abusen, elaborando otras que supuestamente tienen cannabinoides y que cuando tú revisas la tableta no tiene nada. Más bien forma parte de una estrategia de marketing para hacer otros usos. Exactamente, pero realmente no es lo mismo. Los opioides sí están indicados, sí en manos de un profesional bien capacitado y en el paciente ideal sí pueden ayudar bastante, y los efectos colaterales se manejan de manera concomitante al uso de la administración de los mismos. Ahí está totalmente explicado. En esta parte final, doctora, vamos a nuestro segmento de mitos y realidades. Son dos mitos que son parte de lo que dice o lo que escuchamos comúnmente en las calles, y usted va a decir qué tan cierto o qué tan falso puede ser. El primer mito del día de hoy, lo vemos ahí en pantalla, es: los cuidados paliativos son solo para cuando ya no hay nada que hacer. No, lamentablemente eso es lo que piensan las personas, pero cuando no hay nada que hacer es cuando las personas entienden que es pacientes paliativos, cuando más cosas hay que hacer. Es como el preparativo para que esta persona se sienta plenamente, que sea respetada como persona, de que sus valores
y sus creencias sean respetadas, por ejemplo. Entonces sí hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar con el paciente y con las familias. Así que es un mito. El siguiente mito, que ya usted lo ha venido aclarando, pero ya vemos que esto está muy fuerte intrínsecamente en la sociedad, y es que recibir cuidados paliativos significa acelerar la muerte. No, al contrario. Se ha visto que los pacientes que reciben cuidados paliativos desde el principio del diagnóstico pueden tolerar mejor los tratamientos curativos y por ende entonces beneficiarse de lograr una calidad de vida muchísimo mejor. Así es que no acortan ni aceleran la vida. O sea, ni alargan el sufrimiento, pero tampoco lo acortan. Entonces, en esta parte del cierre, ¿cómo ayudan esos cuidados paliativos a que ese paciente, al contrario, tenga dignidad en sus últimos años o meses? Porque hay pacientes que uno cree que, como ustedes dicen, lo entregaron y mire, hay cosas que ya sea por feo, ya sea por el buen manejo del tratamiento, pues se alargan por bien. Sí, mira, la dignidad y el respeto al ser humano es el objetivo principal del cuidado paliativo. O sea, conocer nuestro paciente y saber qué le gusta, qué le apasionaba a ese paciente hacer. Las personas hablan de dolor siempre cuando hablan de sufrimiento, pero una persona que es maratonista y tiene un accidente, queda parapléjico, tiene un dolor emocional casi equiparable al otro dolor que hace la compresión de una enfermedad. Entonces, el conocer a nuestro paciente y nosotros saber de qué manera podemos ayudarle a que este diagnóstico que está recibiendo, a que este problema de salud sea más llevadero, es el objetivo principal de este tratamiento. No quiero despedir sin antes aclarar también una preguntita que teníamos por ahí que nos hicieran. ¿Los cuidados paliativos únicamente se dan en algún centro específico especializado o pueden darse en casa? Se pueden dar en ambos. Inicialmente, la mayoría de los pacientes nos lo refieren los oncólogos o algún clínico dentro del ambiente hospitalario. Pero posteriormente, el paciente puede muy bien recibir cuidados paliativos en su casa. Va a depender siempre, primero, de la red de apoyo que tenga este paciente, de los recursos que cuenta el paciente para poder beneficiarse de este servicio. Porque como muy bien te decía al principio, no está en cobertura. Algunas aseguradoras están negociando con algunos planes de salud, pero la realidad de la comunidad no es esa. Hoy la doctora Jenny Capellán habla con nosotros, o habló en esta parte, de todo lo que tiene que ver con medicina del dolor, cuidados paliativos. Y yo le dije, doctora, yo quiero hacer preguntas sobre el tema anestesia y parte quirúrgica. Pero señores, eso quiere decir que tiene que volver, porque el tiempo de hoy se nos ha agotado y ese es otro tema súper interesante, el temor a la anestesia y por qué retrasamos a veces hasta procesos necesarios a nivel quirúrgico. Doctora, ¿dónde podemos entonces contactar con usted para cualquier acompañamiento en lo que tiene que ver con manejo del dolor? Bueno, yo laboro en el Centro de Cáncer del Hospital Metropolitano de Santiago. El número de teléfono 829-947-2222, extensión 53300. Estamos a la orden. También en las redes me pueden escribir, yo les respondo. Y espero que esto haya servido para que las personas conozcan un poquito más y sepan cuáles son sus derechos. Es un derecho solicitar cuidados paliativos. Me encantó esa, yo les respondo. Así que ya ustedes saben. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y a ustedes, como siempre les digo, gracias por el favor de su sintonía y será hasta la próxima cuando nos saludemos nuevamente. Bye bye.